graves. Sé que este también es un tema muy interesante para Moulay Mas Ontiveros, con toda la lógica de resistencia que él siempre plantea ante esas élites, ante estos personajes que conforman las élites. ¿Qué opinas de cómo se desenvuelve todo este tema a 3 semanas de las elecciones? Un obispo que efectivamente en su momento criticó muchísimo al presidente López Obrador, es exhibido con una circunstancia que es para algunas personas muy moralistas cuestionable, en medio de pues toda una jerarquía católica llamando a sus feligreses a votar en contra de todo lo que huela a López Obrador. ¿Qué opinas, Moulay? Pues es muy interesante porque justo forma parte de lo que nos obliga a discutir un palestino. Ahora que Palestina está en el centro de la vorágine de la lucha de la humanidad por su libertad, pues un palestino llamado Jesús, llamado el Cristo, pues nos tiene discutiendo estos temas, ¿no? No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero mi tema de tesis para la maestría es la teología de la liberación y la filosofía de Porfirio Miranda, de la teología de la liberación hacia la teología de la justicia. Y entonces cuando un padrecito sale y hace chingaderas como las de este amiguito, pues es inevitable ponerse a reflexionar sobre lo que ellos llaman, esta pandilla de mafiosos que se ha enquistado en la Iglesia Católica Mexicana. Ellos le llaman la teología de la, ¿cómo le llaman ellos? La teología de la abundancia, la teología de la opulencia, la teología de la prosperidad, le dice Helio Masferrer Can, un antropólogo de origen argentino, radicado en México desde hace muchos años, ya es más mexicano que el pozole, y él tiene una serie de obras muy interesantes sobre la Iglesia Católica, uno muy reciente, Religión, Política y Metodología. Justo él digamos que documenta y desarrolla lo que nos decía hace ratito Paco Cruz, ¿no? Este abandono de la feligresía de la gran Iglesia Católica, pero además se explica, ¿no? Hay toda una historia de cómo la Iglesia mexicana se acomoda al neoliberalismo, ¿no? Porque, bueno, no podemos negar, nadie puede negar que la Iglesia llega a tierras americanas como parte de un proceso de conquista, ocupación y colonización del territorio americano. Se impone como la colonización de las mentalidades, la colonización de la espiritualidad. Y al paso de los siglos ya se queda como parte de la cultura y de la sociedad colonial, y luego las sociedades latinoamericanas emancipadas, y ahora es parte de nuestra vida. Pero no es un desarrollo endógeno de nuestros pueblos. O sea, ese es un elemento que siempre hay que tener en consideración, ¿no? Los latinoamericanos somos pueblos muy religiosos, pero la religión católica se nos impuso a punta de sangre y fuego. Finalmente forma parte de nuestra cultura, pero ha tenido muchas vicisitudes. Se ha entremezclado con tradiciones, con experiencias, con ritualidades prehispánicas, ¿no? Entonces el catolicismo latinoamericano y el catolicismo mexicano pues es muy peculiar y es muy diverso, es muy plural. También eso es otro elemento que hay que entender. La Iglesia Católica no es monolítica, no es una sola, ¿no? Tiene sus diferentes expresiones, pero lo importante a entender es cómo a partir de el Concilio Vaticano II de 1965 a 1968 se genera esto que se llamó el ayornamiento, ¿no? La Iglesia Católica tiene una serie de transformaciones para adaptarse a los nuevos tiempos. Y esos nuevos tiempos eran los tiempos de la Guerra Fría, eran los tiempos de la emergencia de la Revolución Cubana, donde estaba en disputa el futuro de la humanidad, si se iba hacia el capitalismo, hacia el socialismo, y había una fuerza muy importante de la Iglesia, de una serie de posiciones dentro de la Iglesia que decían que había que caminar con los pueblos, había que caminar con los pobres, había que pensar en otras formas de organizar a la humanidad que no fuera solo la capitalista, ¿no? Frente a esto hubo fuertes resistencias, ¿no? Y una de esas fuertes resistencias vino de parte de Joseph Ratzinger y el Juan Pablo II, que finalmente se apoderaron de la Iglesia, y llega un momento en los años 70 donde tienes en Inglaterra a Margaret Thatcher, en Estados Unidos a Ronald Reagan, y en el Vaticano tienes a Juan Pablo II,
y le dan marcha atrás al estado de bienestar, ¿no? Hacen todo lo posible por ayudar a que la burocracia soviética terminara de destruir el experimento socialista soviético hasta que lo derruyeron, hasta que se vino abajo, y vino la ola neoliberal. Y como parte de la ola neoliberal se sacudieron también a la teología de la liberación, lo que explicaban hace ratito, ¿no? Y en México, ¿cómo se expresó el barrer con la teología de la liberación? Que aquí se estaba representada por varios curas, como Méndez Arceo, como Samuel Ruiz, ¿no? y muchos otros miembros, que ya lo dijeron ustedes muy bien. Parece que hay la comisión de un delito, ¿no? Y no sé, yo pensaría que la utilización sexual de un menor de edad, pues es un delito grave, ¿no? Y si hay videos donde se documenta que hay un menor de edad con ese señor, pues se está cometiendo un delito. Y ya ni yendo a bailar a Chalma se escaparía él de la acción de la justicia, ¿no? Desgraciadamente hay antecedentes terribles de la impunidad que existe de parte de los clérigos que han abusado sexualmente de niños y que se salen con la suya protegidos por el mismísimo Vaticano, ¿no? Si estructuralmente han traicionado la palabra de Jesús, y estructuralmente lo digo porque los sistemas de dominación y de injusticia, que son las sociedades divididas en clases sociales, eso es el hecho de que la sociedad se divida en clases sociales, que haya una minoría explotadora y una mayoría explotada, eso es el pecado estructural, que le llaman así los teólogos de la liberación. Pues ese pecado estructural, ellos se han puesto del lado de los ricos. Ahí ya traicionaron estructuralmente el mensaje de su Jesús. Pero peor aún, cada día que cometen, cada día que mienten, cada día que blasfeman, porque ellos sí blasfeman, cada día que le niegan el derecho al aborto a las mujeres, cada día que persiguen a los homosexuales, a las lesbianas con sus estas terapias de conversión, cada día que niegan los derechos de los seres humanos en todo el planeta a vivir en libertad, ellos blasfeman, pero cada día que abusan de la riqueza y de la opulencia, y cuando abusan sexualmente de niñas y de niños, pues están traicionando estructuralmente a su credo, a su pueblo y a la ley. Entonces ahí tendría que haber también ya parte de la ley civil, secular, que tiene que intervenir. Y este señor que anda de perdonavidas, pues más bien tendría que hacérsele ya una investigación de oficio y ver qué otros delitos ha cometido. No creo que sea la primera vez que se mete con menores de edad. El problema no es que se meta con hombres, el problema es que se mete con menores de edad. Bueno, pues esos son los representantes religiosos de la derecha. Esos son los representantes religiosos que defienden los tortoleros, esos son los representantes religiosos que defienden los de la ultra, que están ahí en el PAN, que están ahí en Movimiento Ciudadano. Y pues yo creo que desde la izquierda habría que rediscutir y replantearnos hablar sobre Dios, hablar sobre Jesús y empezarle a quitar la Biblia a los derechangos, porque la Biblia es más revolucionaria de lo que muchos piensan. Amén. El mismo Paco Ignacio Taibo II lo dice una y otra vez, como es que el más comunista de los comunistas es Jesucristo. No puedo esperar a leer la tesis de Molay Mas Antiveros. Vaya que me interesa escuchar esto que nos ha planteado. Muy, muy interesante lo que